¿Qué tal están? Bienvenidos a nuestras Cortes. Esta semana en el Parlamento se ha tirado de calculadora. Los consejeros, uno por uno, han detallado ante los procuradores de la Cámara las cifras que acompañarán a sus actuaciones en 2016. Un año en el que las consejerías tendrán 162 millones de euros más que en 2015. ¿Cuáles son sus prioridades? Tendrán un aperitivo en nuestro sumario. Sanidad y educación acaparan el 50% de las inversiones de la Junta para 2016. En la cartera sanitaria se realizarán obras en 5 hospitales y 12 centros de salud. En educación habrá convocatoria de 600 plazas para maestros. La oposición pone peros a estas cuentas, se lo desvelamos a continuación. Semana de visitas la que ha tenido el Consejo de Cuentas. A esta institución propia se han acercado la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, y también el portavoz parlamentario socialista, Luis Tudanca. Conocemos lo que han dado de sí estos encuentros. Las Cortes han abierto sus puertas a los escolares. Estos estudiantes de Cabezón de Pisuerga han aprendido cómo se desarrolla la actividad parlamentaria. ¿Habrán pasado nuestro examen? La ordenación del territorio de Castilla y León absorberá el 80% del presupuesto de la Consejería de la Presidencia. Es la máxima prioridad para esta cartera. Se destinará más de 1 millón de euros a incentivar la Asociación Voluntaria de Municipios y la constitución de las mancomunidades de interés general. Los municipios contarán en 2016 con más de 300 millones de euros a través de las distintas consejerías de la Junta. La de Presidencia destinará el 80% de sus fondos a esta partida. 8 de cada 10 euros se van a destinar el próximo año a cooperación económica local y a impulsar el nuevo modelo de ordenación del territorio. Del total de los fondos, 11 millones estarán condicionados a la creación de empleo y aumento de la población, y la Junta primará con 1.300.000 euros a aquellos que constituyan las mancomunidades. Presidencia buscará con la Consejería de Empleo favorecer el retorno de los jóvenes que han emigrado al exterior, difundiendo las ofertas de trabajo del ECIL. Se prima la carrera profesional de los funcionarios, reservando también para ellos los puestos de director y secretario general. Y en una semana estará listo el primer borrador de la reforma del Estatuto de Autonomía. Realistas, son unos presupuestos creíbles, son unos presupuestos responsables, pero yo diría que además son unos presupuestos fundamentalmente coherentes. El PSOE ha centrado sus críticas en la pérdida de fondos a los municipios. El quinquenio 2011-2016, en el que en el ámbito de lo que es la cooperación local, los ayuntamientos han perdido 176 millones de euros. También lo hacía Ciudadanos. O se pretende hacer con las mismas cuantías que se ha hecho tradicionalmente, o en el 2016 no se va a aplicar. La responsabilidad de la Junta, según la Ley de Ordenación, es solo propios. Hemos ido mucho más lejos, propios y cedidos, cosa que han hecho muy pocas comunidades autónomas. Pero, hombre, no nos culpen a nosotros de la ley de haciendas locales, de la mala financiación local. Y el resto de los grupos ha pedido más regeneración. Regeneración democrática no debe esperar, que es una cuestión de voluntad política y que el Partido Popular carece de voluntad política para regenerarse y regenerar nuestra comunidad autónoma. Es necesario acometer con mayor urgencia una gran reforma de la ley electoral en la comunidad. A cooperación al desarrollo va una partida de 4 millones de euros y 420.000 a la integración de los inmigrantes. 300 millones de euros destinará la Consejería de Empleo a reducir las cifras del paro. La mayoría de este dinero se dedicará a mejorar la eficacia de las políticas activas del ECIL. La consejera Rosa Valdeón destacaba además que el próximo año los emprendedores podrán acceder a una ayuda de 426 euros por cese de actividad. Casi 300 millones de euros destinados a un único fin, crear más y mejor empleo para los 190.000 parados. La Junta no quiere dejarse a nadie por el camino. Los jóvenes, los mayores de 55 años, los parados de larga duración, quienes hayan agotado las prestaciones por desempleo, las personas con cargas familiares. Sus herramientas para generarlo serán, por ejemplo, la Mesa del Autónomo, el Plan de Empleo Juvenil o la Renta Garantizada. Para el Partido Socialista, las medidas son insuficientes. Con este incremento del presupuesto en la Consejería de Empleo, en realidad no cubren ni el 10% de los recortes que ha tenido la Junta de Castilla y León en estos últimos 4 años. Algo que no comparte el Grupo Popular. Un presupuesto en el que crece un año más el presupuesto autónomo. Presupuesto autónomo que no todas las comunidades autónomas tienen. Por ejemplo, Andalucía no tiene presupuesto autónomo en materia de empleo, sí lo tiene Castilla y León. El resto de la oposición insiste en que estas reformas esconden recortes. Estos presupuestos
consolidan toda la política de recortes y que desde luego pues no van a ayudar a salir a esta comunidad adelante. Una apuesta del 11% más en el presupuesto no es lo suficiente. Sería importante e interesante que cuando se hablara de políticas y se hablara de cuestiones presupuestarias, concretáramos un poco más sobre lo que se va a hacer realmente en todas las cuencas mineras. La Junta propone subvencionarles durante el primer año a través de la cuota de la Seguridad Social. Las medidas se fijarán dentro del marco del diálogo social. El presupuesto de esta consejería, como en años anteriores, estará vinculado en su ejecución a las negociaciones que se lleven a cabo con los agentes económicos y sociales dentro del marco del diálogo social, bajo cuyo auspicio desarrollaremos las políticas de empleo. Con más de 50 millones de euros intentarán también incentivar el empleo a través de las entidades locales para conseguir fijar población y cohesionar el territorio. Los profesionales sanitarios recibirán la mitad del dinero que gestionará la Consejería de Sanidad en 2016 y que alcanza los 3.300 millones de euros. Crece esta partida porque a estos empleados se les subirá el sueldo un 1%. Habrá incentivos también para los médicos de las zonas rurales. Y en las inversiones destacan las obras en 5 hospitales y 12 centros de salud. Sanidad gestionará 3.300 millones de euros. Nos permitirá disponer de un presupuesto para la sanidad pública en el entorno del 6% del Producto Interior Bruto de la comunidad previsto para 2016. Y nos permitirá finalizar el ejercicio con un gasto de 1.336 euros por habitante. Es un 1% más que el año pasado. La mitad del presupuesto va a los profesionales. A ellos se les sube el sueldo un 1%. Se convocarán 1.100 plazas y darán incentivos a los médicos del medio rural. Son unos presupuestos que garantizan la prestación sanitaria en la comunidad y que vienen a empezar a paliar tanto en materia de condiciones laborales de los trabajadores de la Gerencia Regional de Salud y de la Consejería de Sanidad, como en el capítulo de inversiones. Para el PSOE es un presupuesto amable, pero no es real. Viene a consolidar no esa felicidad que cree el Partido Popular que disfruta la gente, sino el sufrimiento de miles de enfermos, y va a consolidar los recortes y las debilidades. Sanidad creará un plan para reducir las listas de espera. El resto de partidos pide medidas concretas. Van a continuar con la política de privatización, con la política de externalizaciones, casos de gravedad como en Salamanca, donde se han producido 600 externalizaciones. No va a dar satisfacción ni va a atacar el problema de las listas de espera. Vemos clarísimamente que las inversiones reales de todo lo presupuestado se quedan muchas veces sin culminar. El presupuesto previsto para 2016 va a permitir continuar con las inversiones en marcha e incluso iniciar alguna otra que había quedado aplazada por la restricción presupuestaria de años anteriores. Más de 100 millones acabarán en las obras de 5 hospitales y 12 centros de salud. Nunca antes la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades había contado con tanto dinero para impulsar sus políticas. 870 millones de euros, la mayoría, el 60%, para las personas en situación de dependencia. El objetivo es llegar a todos, tengan el grado de discapacidad que tengan. Otra partida importante se destinará a hacer frente a la exclusión social. La Consejería de Familia contará en 2016 con el presupuesto más alto de la historia en lo que respecta a prestaciones. Además, es la segunda de las áreas de gobierno que más crece, solo por detrás de la de empleo. En su haber tendrá 872 millones de euros, 37 más que en 2015. Un presupuesto eminentemente social, que consolida una tendencia cierta de crecimiento y caracterizado por la constante búsqueda de soluciones para paliar las necesidades de las personas que más lo necesitan. Una parte importante del presupuesto, 180 millones, irá a reforzar la red de protección a los más necesitados. 6 de cada 10 euros de estas cuentas se destinarán a promover la autonomía personal y a cubrir las necesidades en dependencia. Destaca también el aumento de fondos para la renta garantizada de ciudadanía, que crece un 25% y alcanza los 69 millones de euros. Para el PSOE,
no es suficiente. Calificar de sociales unos presupuestos que cuentan con menos recursos que en 2011, año previo a los recortes más agresivos, es obviar las necesidades reales que viven hoy, a día de hoy, las familias y las personas en Castilla y León. Una visión negativa que comparten el resto de grupos de la oposición. Lo que nos ha contado es exactamente lo mismo que contó la consejera el año pasado, más o menos las mismas subidas de presupuesto. Nos parecen más que insuficientes los 69 millones que hay para la renta garantizada de ciudadanía. Son incapaces de acometer los problemas reales que tiene la comunidad. El Grupo Popular destaca los casi 190 millones que se van a destinar al cuidado de las personas mayores. El enfoque que le ha dado estos presupuestos en lo que va a ser las intervenciones que se van a hacer en la atención a este colectivo en el mundo rural. Unos presupuestos que la consejera ha calificado como responsables y realistas. Un presupuesto realista, responsable y solidario que tiene siempre como norte a los destinatarios de nuestras políticas sociales. Cuentas que también incluirán 4 millones de euros para un nuevo programa de lucha contra la violencia de género. Educar en igualdad es uno de los fundamentos que guían las cuentas de la Consejería de Educación. El consejero Fernando Rey ha destacado que el próximo año se aumentarán las becas para libros de texto o para cursar estudios universitarios. Además, atentos los maestros, en 2016 se convocarán 600 plazas para ellos. 1.900 millones de euros. Es un 3,4% más que el presupuesto del año pasado. Dice Fernando Rey que son unas cuentas con rigor y coherencia y que buscan devolver los sacrificios de los últimos años. Por eso, el año que viene habrá oposiciones a maestro y aunque la cifra final se conocerá en enero, serán bastantes plazas. Todavía no conocemos con exactitud el número de jubilaciones que habrá a lo largo de este año, puesto que no ha acabado, pero podemos aventurar una cifra ya significativa, mayor de 500, mayor incluso de 600. El incremento con respecto al año pasado es de 62 millones de euros y las partidas donde esa subida es más notable son las de infraestructuras con un 32% más y también las de ayudas y becas al estudio con más del 20%. Para el PSOE estos incrementos no son reales. En cuestiones para los socialistas muy importantes hay menos recursos. Hay menos recursos para transporte público, en el ámbito escolar, hay menos recursos para funcionamiento de los centros. El resto de la oposición tampoco se cree estos incrementos y critican que se trate de utilizar los presupuestos para vender recuperación económica. Hablar de recuperación por incrementar en 62 millones la partida presupuestaria con respecto al ejercicio anterior, cuando los recortes acumulados en los últimos 5 años son de 912 millones de euros, es venir a reírse de la gente. Con estos presupuestos no vamos a poder llegar a todo lo que se requiere en educación. La educación es el arma más poderosa. Un incremento que, por otro lado, es muy pequeño si lo comparamos con los niveles presupuestarios que había en 2012 y que ya en aquel momento nos parecían pequeños. Para el Grupo Popular, el presupuesto viene a consolidar la mejora económica. Estamos de acuerdo en que es un presupuesto que sigue apostando por la calidad, por esos docentes que prestan ese servicio. El consejero de Educación respondía a la oposición diciendo que las cuentas están ajustadas al milímetro. Tenemos normas porque tenemos que redistribuir recursos escasos en un territorio extensísimo. Si no cumplimos las normas, díganme ustedes qué otro criterio razonable tenemos para adjudicar cada día recursos. Las tasas universitarias seguirán congeladas un curso más y se intentará fortalecer la relación de estas instituciones con la empresa. La educación es un valor importante también para el sector agrario. De hecho, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha incrementado un 30% el dinero destinado a la formación. Entre otras iniciativas, pondrá en marcha un máster interuniversitario de gestión de empresas agroalimentarias. En total, esta consejería contará con 1.300 millones de euros. Pretenden rejuvenecer y mejorar la competitividad del sector. Los presupuestos de Agricultura y Ganadería contarán con una cuarta parte menos de dinero respecto a los de este año. Aún así, la Junta reitera su compromiso de rejuvenecer el campo y aumentar la productividad y la competitividad del sector agroindustrial. En total destinará 406 millones de euros. La incorporación de jóvenes y la modernización de explotaciones van a contar en su conjunto con 33,8 millones de euros, un 2% más que en 2015. Se destinarán, por ejemplo, 8,5 millones de euros a la investigación y la innovación en el sector agroalimentario. No obstante, ese ramo industrial, según el PSOE, es el más perjudicado. Hemos pasado de 270 millones de ayudas directas a tan solo 97 millones de euros para todo este marco de programación.
A esto se le une la desaparición de los préstamos reintegrables, que para la industria agraria eran importantes. El resto de partidos también tachan estas cuentas de conservadoras y continuistas. El descenso de los presupuestos a la Consejería de Agricultura se vienen dando desde el 2006, que ha tenido una pérdida importante de peso. No hablamos de lo que de verdad importa al campo, que es la innovación, la internalización de nuestros productos. Habitualmente nos dicen que es un sector estratégico en Castilla y León, pero también lo decían de la minería, y vemos cómo está la minería y vemos cómo está la agricultura. Aún así, según el Partido Popular, estas cuentas son las más poderosas de la Junta después de Sanidad y Educación. La tercera con mayor volumen de recursos públicos dirigidos al campo, después de aquellas que tienen un componente netamente social. Milagros Marcos destacaba al regadío como parte muy beneficiada en la próxima anualidad. De los 68,9 millones de euros que tiene el presupuesto estatal dentro del Programa de Desarrollo Rural para regadíos, 35,6 ya están comprometidos con Castilla y León. Esto se puede sumar directamente al presupuesto que hoy estamos presentando. La Consejería de Agricultura gestionará además 923 millones de euros que proceden de Europa para desarrollar la política agraria común. 160 carreteras de la comunidad pondrán la señalización de obras en esta legislatura y en otras vías por las que viaja Internet se invertirán 22 millones de euros entre la Junta y el Estado. Se pretende extender la red de banda ancha y conseguir una cobertura de al menos 30 megas. El transporte, la vivienda y la lucha contra el fuego ocuparán los gastos prioritarios de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. El fomento del alquiler y la rehabilitación de áreas urbanas tendrán una dotación de casi 23,5 millones de euros. La Consejería creará en 2016 el Parque Público de Vivienda en Alquiler, que incluirá las de ayuntamientos y las que vienen de la banca, y convocará una nueva línea de ayudas. Hemos convocado hace escasas semanas una convocatoria de 5 millones de euros para rentas que no superen un IPREN. Y vamos a convocar en el próximo mes ayudas por 11,5 millones de euros. Y sacará una nueva línea de subvención para la rehabilitación de edificios dotada con 7 millones. También retoma la inversión en infraestructuras, que con 66 millones de presupuesto establecerá un listado de actuaciones prioritarias que van más allá del mero mantenimiento de carreteras. La Consejería destinará 23 millones a saneamiento y depuración de aguas e incrementa en más de un 5% la partida para transporte de viajeros. La lucha contra el fuego será una de las grandes prioridades. Se retomará la adquisición de vehículos, 4 motobombas y la contratación plurianual de cuadrillas. Desde la bancada socialista aseguraban que las partidas son insuficientes. Presupuesto rácano, lo que no se sigue preservando en invierno, volveremos a ver cómo arde en verano. Para el resto de la oposición son unas cuentas que afianzan los recortes y que son endebles. No se destina nada a infraestructuras, prácticamente no se destina nada a vivienda. Poco realismo, y luego vuelvo a decir que no fomentan ni la cohesión social. Vuelven a mantenerse los recortes que durante los últimos años ha mantenido esta consejería. No puede hablar de aquello que querríamos, sino de lo que podemos hacer con lo que podemos tener. Desde el Partido Popular destacaban que estas cuentas son un punto de partida. Por la priorización de actuaciones que hasta ahora habían tenido que ser aparcadas y que marca el punto de inicio de lo que tiene que ser una legislatura que vuelva a retomar la inversión. Las cuentas de Fomento y Medio Ambiente incluyen una partida de 6,5 millones para infraestructuras de telecomunicaciones y 1 millón más para restaurar zonas degradadas por la minería del carbón. La industria cultural de Castilla y León recibirá 20 millones de euros para mejorar su competitividad, innovación e internacionalización. La Consejería de Cultura y Turismo se ha propuesto además impulsar la conservación y difusión del patrimonio cultural y promocionar Castilla y León como destino turístico tanto a nivel nacional como internacional. A ello irán destinadas sus principales partidas. Es la tercera consejería que más incrementa sus cuentas. Dispone de 115 millones de euros, casi un 4% más. Se fomentará la creación de empresas culturales y se ayudará a los emprendedores. El objetivo es crear empleo y para eso se destina 20 millones de euros. Para que estas industrias sean más competitivas y por ende mantengan su actividad y más allá la incrementen. A la par que apoyaremos la creación de nuevas empresas vinculadas a la cultura, así como el emprendimiento de nuevos creadores. 44 millones de euros para archivos, bibliotecas, artes escénicas, museos, promoción del español y proyectos de música y cine. 5 millones más irán a promocionar a la comunidad como destino turístico dentro y fuera de España.
A pesar de estos datos, el PSOE destaca que las inversiones han caído un 45%. Las artes escénicas siguen en el rincón del olvido. Hemos perdido con relación a 2011 un recorte de más del 50%. El resto de grupos coincide en que no hay dinero suficiente. 249 millones de euros teníamos en 2009 frente a unos escasos 115 millones en el presupuesto actual. Deberían de ser al menos 250 millones de euros para un patrimonio que tiene Castilla y León más del 51% de los bienes de interés cultural. Ha estado mucho tiempo explicando demasiados proyectos para tan poco contenido. El Partido Popular discrepa. Hay que tener en cuenta que la partida de patrimonio, por ejemplo, aumenta un 23%. La consejera insiste en que se ha hecho un esfuerzo. Explotamos las importantes posibilidades que los bienes patrimoniales ofrecen como recursos para el desarrollo de las ciudades y los territorios y para la generación de empleo y riqueza. Son unos presupuestos en los que suben las partidas para deporte. El escolar, por ejemplo, contará con un 11% más de fondos. El sector cultural tiene gran capacidad para generar empleo en Castilla y León al no poderse deslocalizar, aspecto que destacaba Silvia Clemente en la inauguración del Máster en Economía de la Cultura y Gestión Cultural impulsado por la Fundación Villalar. Con la colaboración de la Universidad de Valladolid, una veintena de alumnos aprenden cómo gestionar la cultura desde el punto de vista económico. En este acto, Clemente anunciaba además que la Mesa de las Cortes ya ha admitido a trámite la ampliación de este órgano de gobierno del Parlamento. Se aprobará en un pleno de noviembre. No participa la Junta de Castilla y León, no hay que darle traslado para formular alegaciones o una posición, y eso nos permite que se incorpore en la próxima sesión plenaria para ser tomada en consideración, y a partir de ahí pues se llevará a otra sesión de pleno donde habrá que votar ya la modificación del reglamento y llevarla a cabo, hacerla efectiva. La presidenta de las Cortes visitaba también esta semana el Consejo de Cuentas. Cierra así la ronda de encuentros con las instituciones propias de la comunidad. Durante la reunión, Silvia Clemente ha destacado la labor que realiza asesorando y controlando el presupuesto de las diferentes entidades de Castilla y León. En el acto, el presidente del Consejo de Cuentas ha recordado que el 31 de octubre acaba el plazo legal para que rindan cuentas las corporaciones locales. A fecha de ayer quedaban 979 ayuntamientos por rendir cuentas, y hago, si me lo permiten, pues un llamamiento a todos a la responsabilidad para que cumplan el plazo que está previsto en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. El Consejo de Cuentas es un ejemplo de cómo en estos años de crisis ha adaptado su presupuesto, que desde el 2009 hasta la fecha se ha reducido en un 35%, tanto afectando al personal como al gasto que realiza. Esta institución ha tenido una segunda visita esta semana, la del portavoz del PSOE en las Cortes. Luis Tudanca ha valorado positivamente la labor del Consejo de Cuentas como encargado de garantizar la transparencia del gasto público. Se ha referido también al gran volumen de trabajo al que tienen que hacer frente por ocuparse de la fiscalización de las entidades locales menores, a causa, dice, de una norma injusta, la reforma local del PP. Como cada inicio de curso se pone en marcha la campaña escolar Conoce tus Cortes. Esta semana 77 niños de primaria de Cabezón de Pisuerga en Valladolid han visitado el Parlamento. Lo han hecho con un guía muy especial, el procurador socialista Javier Izquierdo. Les ha explicado personalmente cómo se trabaja en esta sede. Esta semana las Cortes han tenido unos invitados que se han hecho más pequeños ante el edificio. Muy grande, muy guays. Nos respondían en la que sin duda ha sido la sala estrella de la visita. Aquí se viene mucha gente, porque es aquí donde debaten los plenos. Cosas del destino, el sillón más disputado fue el del presidente Herrera, aunque después lo dejaron vacío. ¿Te gustaría ser político? Por discutir no, pero por ser presidente sí. Una vez todos sentados, no pararon de preguntar sobre el funcionamiento del Parlamento regional. ¿Veis unos botones que parecen un semáforo verde, rojo y amarillo? Sí. Pues eso es para votar. Aunque no todos se aprendieron la lección. Procuradores. ¿Verde era para? Para sí. ¿El rojo? No. ¿Y lo otro?
Eso sí, dejaron sus recados para los procuradores. Pizarras digitales. Que mantengan el gobierno bien informe. Que el dinero que tienen que se lo mandarán a los niños pobres y que ayuden a la gente. Una piscina más grande. Que arreglen el puente ya. Que reparen el puente. Toca tomar nota que los niños no se olvidan de sus peticiones. Con la voz del pueblo infantil nos despedimos hasta la semana que viene. Volvemos el próximo jueves, como siempre, a partir de las 9 de la noche, con más información parlamentaria. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós.